Quinto grado, unidad 8. Área de triángulos y cuadriláteros. Recordemos que para encontrar el área de cuadriláteros es muy importante que clasifiquemos. Acá tenemos un ejemplo donde el profesor de Alan le dejó una tarea que clasifique las figuras en la imagen según sus lados y que después de clasificar las figuras determine cuál es la figura más alta. Según sus lados, Alan clasificó las figuras en triángulos y cuadriláteros. Acá podemos ver la clasificación. Además concluye que todos los triángulos y todos los cuadriláteros tienen la misma altura. ¿Estás de acuerdo? Veamos por qué. Él se puso a contar desde la base y contó 5 cuadritos en cada figura. Por lo tanto, él concluyó que si las figuras de 3 lados se denominan triángulos y las de 4 cuadriláteros, también todos los triángulos y todos los cuadriláteros tienen la misma altura, ya que, como se muestra en la imagen, poseen 5 cuadros de altura cada figura. En un triángulo, la altura es la recta perpendicular a un lado que parte del vértice opuesto. Acá puedo ver que tengo el vértice y tengo la altura. En la imagen de la derecha, la longitud BH es la altura respecto al lado AC. Recuerda que las rectas son perpendiculares si se forma un ángulo recto de 90 grados. Acá yo tengo una recta que se me forma de 90 grados. El lado que forma un ángulo de 90 grados con altura se conoce como base. En este caso, la base es la longitud AC. En un cuadrilátero, la altura es la recta perpendicular a un lado que parte del vértice o lado opuesto. Acá tengo que en la imagen de la derecha la longitud DE es la altura respecto al lado AB. El lado que forma un ángulo de 90 grados con altura se conoce como base. En este caso, la base es la longitud AB. Importante, la altura de un triángulo o de un cuadrilátero depende del lado que se tome como base. La altura puede estar adentro del triángulo o del cuadrilátero, afuera del triángulo o del cuadrilátero o ser igual a un lado del triángulo o del cuadrilátero. Traza de verde la base y de rojo la altura de los siguientes triángulos. Acá ya lo tenemos trazado y se han trazado las alturas y la base. Lo mismo vamos a hacer en el segundo ejercicio de trazar de verde la base y de rojo la altura de los cuadriláteros. Área de paralelogramos. Sofía hizo una competencia con Diego. Colocaron piezas de rompecabezas en una cuadrícula. Diego asegura que el área del rectángulo se puede encontrar contando los cuadritos de 1 centímetro de lado y Sofía que se puede encontrar multiplicando la longitud de sus lados. ¿Qué debe hacer Sofía y Diego para conocer quién tiene la razón? ¿Quién de ellos ha encontrado el área del rectángulo? Diego debe contar las piezas cuadradas. Él cuenta todas las piezas y le sale que tiene 1 centímetro cuadrado. El rectángulo mide 15 centímetros cuadrados. Y Sofía multiplica 5 por 3 y obtiene 15 centímetros cuadrados. ¿Quién tuvo la razón? Los dos han encontrado el mismo valor, pero el método de Sofía es más rápido. La medida de una superficie se llama área. Para calcular el área de cualquier paralelogramo utilizando una cuadrícula, se elige una unidad de medida de superficie y luego se observa si es posible utilizar la fórmula para encontrar el área de un triángulo, área igual a base por altura, representado en este caso por la H. Fernanda diseñó 2 rectángulos con cuadritos de 1 centímetro de lado. Ahora quiere diseñar con uno de los rectángulos un paralelogramo de igual área. ¿Cómo lo hará? Para obtener el paralelogramo de igual área, Fernanda realiza el siguiente procedimiento. Une un vértice con la base opuesta. Recorta dicha parte y la traslada al otro extremo del rectángulo. Verifica que las áreas sean iguales. El área del rectángulo, área igual a base por altura, área,
Sustituimos 4 centímetros por 2 centímetros y obtenemos 8 centímetros al cuadrado. El área del paralelogramo es igual a 8 centímetros cuadrados. La fórmula para el área del paralelogramo es la misma que la del rectángulo. Calcula el área de las siguientes figuras y exprésalo en centímetros cuadrados. Considera cada cuadro de 1 centímetro de lado. Calculamos la primera figura, contamos la cantidad de cuadritos, que en este caso son 10 de base y 6 de altura, multiplicamos y obtenemos que son 60 centímetros cuadrados. Lo mismo vamos a hacer en las siguientes figuras, contamos y aplicamos la fórmula para sustituir. Observa la siguiente lámina, considera cada cuadro de medida de 1 metro de lado. Tenemos ahí las dos figuras. Contamos la cantidad de cuadritos, sustituimos y vamos a obtener lo siguiente, que en la cancha mide 24 metros cuadrados y la piscina 45 metros cuadrados. ¿Cuál de las dos áreas es mayor? Es mayor el área de la piscina. Área de un paralelogramo dada la altura interior. Es posible encontrar el área de un paralelogramo transformándolo a un rectángulo. El área de un paralelogramo es igual al producto de la base y su respectiva altura, es decir, área del paralelogramo igual a base por altura. Calcula el área del paralelogramo cuya altura mide 2 centímetros y su base 3 veces más que su altura. Sustituimos los datos y obtenemos que 6 centímetros por 2 centímetros es igual a 12 centímetros cuadrados. Ahora veamos la altura exterior. El profesor de matemática entregó a sus estudiantes de quinto grado la imagen de un paralelogramo y les solicitó que encontraran una forma de calcular su área. Las siguientes imágenes resumen el procedimiento que un estudiante realizó para determinar el área de un paralelogramo cuya altura es exterior. Primero, dibujó la altura exterior del paralelogramo. Acá tenemos la altura exterior. Recortó el triángulo exterior que se formó y lo trasladó a la parte vacía, acá en esta parte, tal y como se muestra. Luego, el triángulo recortado encajó perfectamente en el espacio vacío que se formó al trazar la altura. Tomando en cuenta que cada cuadro tiene 1 centímetro de lado, responde lo siguiente. ¿Es la base del paralelogramo igual que la del rectángulo? Sí, ambas bases tienen 3 centímetros de longitud. ¿Es la altura del paralelogramo igual que la altura del rectángulo? Sí, ambas alturas tienen una longitud de 7 centímetros. ¿Son iguales las áreas del rectángulo y del paralelogramo? De ser así, ¿cuál es su área? Sí, ambas áreas son iguales, ya que tienen la misma base y la misma altura. Entonces, el área del rectángulo es igual al área del paralelogramo, que es igual a 21 centímetros elevado al cuadrado. En algunas situaciones se conoce la altura exterior de un paralelogramo. Para determinar el área basta conocer la medida de la altura y de la base. Por lo tanto, la fórmula para calcular el área va a ser la misma, base por altura. Acá tengo yo unos ejercicios y lo que tengo que hacer es colocar la fórmula y voy a sustituir los datos. Por ejemplo, base por altura y me da 60 centímetros elevado al cuadrado. El área de un triángulo. En el área de un triángulo la fórmula es diferente. Va a ser base por altura entre 2. Sustituyo los datos y obtengo 5 por 5 entre 2 es igual a 12.5. Lo mismo sucede en el siguiente cuadro. Sustituyo los datos y voy a obtener que es 28 centímetros elevado al cuadrado. Completa y calcula el área de los triángulos usando su fórmula. Acá yo tengo los datos y voy a sustituir. Yo sé que en la parte inferior va a ir el número 2 porque la fórmula me dice que es base por altura entre 2. Lo único que va a cambiar son los datos que me está dando cada imagen. Y obtengo yo la respuesta.
Área de trapecios. El área de trapecios se puede calcular mediante la siguiente fórmula. Base mayor más base menor por altura entre 2. Voy a sustituir yo los datos también y obtengo base mayor 10, base menor 4 por 6, que sería la altura, entre 2. Y obtengo que son 42 centímetros elevado al cuadrado. Lo mismo sucede en el otro ejemplo. Un trapecio es un cuadrilátero que tiene dos lados paralelos, llamados base mayor y base menor. La fórmula es B más B por H entre 2. Luego voy a calcular el área de cada trapecio, sustituyo en la fórmula que estábamos viendo y obtengo que me da 440 centímetros elevado al cuadrado. El área de rombos. Mide los lados de las figuras y coloca las medidas. ¿Cuáles son las características del rombo y del paralelogramo? El rombo y el paralelogramo son cuadriláteros, solamente que el rombo tiene todos sus lados de igual medida y el paralelogramo tiene lados y ángulos iguales de 2 a 2. El área del paralelogramo se calcula de manera similar que el área del rectángulo. ¿Cuál será la fórmula? Base por altura. El área del rombo se calcula multiplicando la diagonal mayor por la diagonal menor y se divide entre 2. Gabriela diseñó dos rectángulos con cuadritos de 1 centímetro de lado. Ahora quiere diseñar con uno de los rectángulos un paralelogramo de igual área y con el otro dos rombos iguales. ¿Cómo lo hará? Para obtener el paralelogramo de igual área, Gabriela realiza el siguiente procedimiento. Une un vértice con la base opuesta. Recorta dicha parte y la traslada al otro extremo. Verifica que las áreas sean iguales. El paralelogramo tiene la misma base y la altura que el rectángulo. Para hallar su área multiplicamos la medida de su base por su altura. Como las dimensiones son las mismas, el área del rectángulo 4 por 2 es 8 centímetros elevado al cuadrado. Para obtener los dos rombos iguales, Gabriela realiza el siguiente procedimiento. Une los puntos medios de los lados. Recorta las 4 piezas dejando un rombo. Traslada las 4 piezas y se obtiene otro rombo. El rombo tiene la mitad del área de un rectángulo, cuya base y altura coinciden con sus diagonales. Para hallar su área, dividimos entre 2 el producto de sus diagonales. Calcula el área del paralelogramo y del rombo. Aplicamos la fórmula y obtengo acá que me da 288 centímetros al cuadrado y en el otro me da 170 centímetros elevado al cuadrado. Es posible determinar el área de un rombo transformándolo en un paralelogramo o rectángulo. El área de un rombo se puede calcular mediante la siguiente fórmula. Diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Haciendo uso de la fórmula, calcula el área de los siguientes rombos. Tengo yo las medidas y voy a sustituir. 12 por 4 entre 2 me da 24 centímetros cuadrados. Y en la siguiente obtengo 22 centímetros elevado al cuadrado. Para recordar, es posible encontrar el área de un paralelogramo transformándolo en un rectángulo. El área de un paralelogramo es igual al producto de la base y su respectiva altura, es decir, base por altura. Para calcular el área de un triángulo, la fórmula es base por altura entre 2. Para calcular el área de un trapecio, base mayor más base menor por altura entre 2. Y para calcular el área de un rombo, diagonal mayor por diagonal menor entre 2. De esa manera puedo obtener yo cada uno de los ejercicios propuestos.